Y comenzamos. La clase de hoy día tiene como propósito revisar los elementos constituyentes del aprendizaje motor y por tanto lo que nos vamos a centrar, tal como se indicaba anteriormente, es en visualizar este esquema que permite revisar la interacción de cada uno de estos elementos. Por tanto, se entiende que el aprendizaje motriz requiere de la interacción de la motivación, de la atención, de las emociones, de la memoria, de la percepción, para que el sujeto pueda aprender. Situación que visualizamos de mejor manera en el esquema que está en el extremo superior izquierdo de la pantalla. Y por tanto, efectivamente, si no hay atención, si no hay memoria, si no existe una buena comunicación, y por otro lado, si no existe también el componente de la retroalimentación como medida o como información para reajustar el movimiento, es muy complejo que exista aprendizaje. Y por tanto, lo que vamos a ver hoy día es cómo podemos estimular esos elementos, porque efectivamente existen estrategias para trabajar el desarrollo de la memoria, sobre todo cuando se trata del aprendizaje de una habilidad, de una habilidad en particular, y por tanto, la intervención de nosotros los profesores es totalmente contingente. El primer elemento que vamos a ver es la memoria, y la memoria como elemento constituyente consiste principalmente en que es la capacidad que tenemos los seres humanos para almacenar información, y del mismo modo esta capacidad de almacenar, de fijar o de retener alguna información, hechos, acciones, procedimientos, nos van a permitir también beneficiarnos de estas experiencias pasadas para fomentar y para favorecer el aprendizaje. Por tanto, evidentemente, cuando tenemos estas posibilidades de retener información, insisto, sean conceptos, hechos, procedimientos, con mayor razón vamos a tener las posibilidades de utilizar ese bagaje motriz para poder resolver una problemática. En definitiva, también lo que tenemos son algunos tipos de memoria. Vamos a pasar por la memoria sensorial, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. La memoria sensorial está principalmente vinculada al reconocimiento de estímulos. Por ejemplo, cuando uno visualiza o va por la calle y reconoce un olor, inmediatamente va evocando ciertas experiencias vinculadas a ese estímulo que ha llegado. Y por tanto, esta memoria sensorial está vinculada a la percepción, es decir, la interpretación del estímulo, y que nos permite tener retenida cierta información de una experiencia vivida anteriormente. Y por tanto, eh, este elemento es el primer canal de entrada o la primera información retenida que podemos tener con respecto a una situación en particular. Y desde este punto de vista de la memoria sensorial se reconocen tres tipos de memoria: una memoria áptica que está vinculada con el sentido del tacto, una memoria icónica que está vinculada al sentido de la visión, y por otro lado la ecoica que está vinculada al oído. En tanto, y acá se explica también por qué en primer lugar es tan importante que un profesor o profesora utilice ciertos recursos para modelar la enseñanza de una habilidad, y como recurso, ese estímulo sea utilizado de la mejor manera posible, porque de igual manera podemos favorecer el uso y el trabajo de la memoria sensorial, principalmente a través de la memoria icónica. A continuación, y de manera breve también, vamos a revisar en qué consiste la memoria a corto plazo. Esta memoria a corto plazo fundamentalmente actúa como el puente entre la memoria sensorial y la memoria a largo plazo, y por otro lado tiene una función de conexión, de conectar. Por tanto, a medida que hemos estado sometidos a mayor cantidad de información sensitiva, eso nos va a permitir, a partir de la memoria a corto plazo, captar esa información y trasladarla a la memoria a largo plazo, que es la que mayormente utilizamos en el almacenaje y en el aprendizaje de ciertos movimientos. En función de esto también, lo que podríamos señalar es que va aumentando con la capacidad cognitiva, con el desarrollo cognitivo del sujeto, por tanto también va aumentando con la edad, y en función de eso sí, tenemos la posibilidad de que solo almacene información de 10 a 30 segundos. Por tanto, información icónica, información vinculada al sentido del oído, son mayormente captadas por este tipo de memoria para traspasarla a la memoria a largo plazo.
Y la memoria a corto, y principalmente la función que tiene esta memoria a corto plazo es de activar los contenidos almacenados, ¿ya? Y fundamentalmente también indica que tenemos información fonológica vinculada al oído, al lenguaje, tal como señalábamos anteriormente, pero también a esta información espacial. Y esto está, si nosotros visualizamos la estructura del cerebro, podríamos decir y podríamos señalar que toda esta información auditiva y del lenguaje entra principalmente por el sentido del oído, y eso está relacionado indiscutiblemente con la zona temporal y parietal del cerebro, donde llega toda la información de este tipo sensitivo, y por tanto, por eso ahí también viene establecida la información de orientación y de ubicación espacial, ¿ya? Y cuando hablamos de una ubicación de orientación espacial, nos referimos principalmente a toda la información vinculada, a toda la información vinculada a órdenes como más adentro, más afuera, más profundo, más alto, ubicación del sujeto en el espacio con respecto a objetos, a los compañeros. Por tanto, imagínense la importancia que tiene esto cuando en una situación de oposición y colaboración, en un uno contra uno, se le pide al sujeto, bueno, anda a marcar al individuo o al rival que está en tal lado de la cancha. O en un deporte individual, cuando uno le dice al estudiante, bueno, comienza el desplazamiento a partir de tal marca, una marca que está más ubicada más allá o más acá de otra situación. Y esto está vinculado principalmente con las referencias. Por tanto, la referencia espacial de los estudiantes está muy vinculada también a la información que se almacena en una memoria a corto plazo. Y en ese sentido también está directamente vinculada a la atención, es decir, a focalizar propiedades particulares de un estímulo que nos permiten retener cierta información. Y esto está vinculado a la memoria a corto plazo. Posteriormente, pasamos a la memoria a largo plazo, que nos indica que es una memoria mucho más estable, y por tanto indica también que almacena información que es declarativa, es decir, que son las cosas, vinculado a la definición de situaciones. Por ejemplo, si nosotros quisiésemos preguntarles hoy día a ustedes cuál es la definición de desarrollo motriz, lo más probable es que estemos recurriendo a este tipo de memoria de largo plazo que es declarativa con respecto a la definición de la situación. Sin embargo, si nosotros le preguntásemos, o la profesora Jacqueline en algún momento en atletismo les pregunte, bueno, ¿cómo es o declare los procesos metodológicos para la enseñanza a salto largo? Usted debería ya avanzar a la memoria a largo plazo, pero de procedimental, principalmente a cómo se ejecutan las situaciones desde la verbalización y luego desde la ejecución. Y por otro lado también, si nosotros les quisiéramos preguntarle a ustedes, bueno, a ver, nombre un episodio de su etapa escolar que le, que le, que le, que le produjo mayor placer en la educación física. Evidentemente ahí ustedes recurren a la memoria a largo plazo de tipo episódica, que almacena principalmente información de acontecimientos personales, vivencias, experiencias que ustedes hayan tenido. Y por tanto, esta información es mucho más estable, es permanente, y tal como declara en el esquema ahí, está mucho más organizada, y además está asociada a los aprendizajes que son significativos del sujeto. En tal sentido, de manera a modo de conclusión, podríamos señalar también de que la memoria está ultra y sumamente relacionada con todo el componente y el bagaje cognitivo que tenga el sujeto, y acá también es una posición que yo estoy muy seguro que la profesora Jacqueline comparte conmigo, en el sentido de que cuando hablamos del desarrollo cognitivo de los sujetos, no es algo que sea nuevo, o la relación de la parte cognitiva con la parte motriz no es una relación que es nueva, que se está investigando a partir de 3 años, 4 años, ¿no? La relación cognición, movimiento, es algo que es inherente a la motricidad humana y que ha estado en el tapete hace mucho tiempo en discusión. Y por tanto, cuando nosotros desde la clase de educación física proponemos experiencias de aprendizaje que permitan evocar, articular y anclar ciertas experiencias motrices en sujetos, independiente de que la manifestación sea motriz, de igual estamos atendiendo al componente cognitivo del sujeto, porque el aprendizaje en sí y la memoria también están relacionados al bagaje cognitivo y a la experiencia cognitiva y además motriz que tiene el sujeto. No sé, profesora, si quisiera usted indicar algo ahí. Sí, solamente que en este apartado debiéramos articular
las diferentes escuelas, ¿no es cierto?, que han investigado sobre el desarrollo motriz y los diferentes periodos, donde el tercer periodo declarado, ¿no es cierto?, a partir de la historia de la investigación en el ámbito, señala, ¿no es cierto?, que luego del periodo madurativo estaba el periodo, ¿no es cierto?, cognitivo, y eso data hace mucho tiempo. Por lo tanto, más bien estos conceptos de neurociencia y cómo el movimiento, ¿no es cierto?, está vinculado a las investigaciones que se están desarrollando en desarrollo motriz, datan de estas escuelas precursoras del desarrollo motriz. Por lo tanto, quizás, bueno, el cerebro se ha ido investigando, ¿no es cierto?, y han ido evolucionando las investigaciones y el levantamiento de la información que tenemos con respecto a su funcionamiento. Por lo tanto, podemos aproximarnos de una manera mucho más específica a ciertas relaciones, pero no significa que esto no ha sido investigado anteriormente. Yo me sitúo, ¿no es cierto?, desde la época cartesiana, cuando se eliminó ese paradigma antiguísimo de poder, ¿no es cierto?, separar ambas estructuras o ambas componentes del ser humano, ¿ya? Cosa que ya ha sido eliminada, y bajo la conceptualización que tenemos de la motricidad humana, es declarativo, ¿no es cierto?, esta integralidad de los diferentes ámbitos de conductas del ser humano. Por lo tanto, esta especificación que está haciendo el profesor Juan Hurtado tiene directa relación con lo que vimos en la unidad número 1, ¿no es cierto?, y que evaluamos a partir, ¿no es cierto?, de estas escuelas precursoras del desarrollo motriz. Eso, profesor. Muchas gracias, profesora. Otros elementos que podríamos señalar también de la memoria y que son bastante interesantes es que la retención o la capacidad de retención de la información va a estar directamente asociada al tipo de tarea motriz que nosotros planteemos. Y por tanto, el diseño de una tarea motriz como la prescripción, es decir, lo que debe hacer el sujeto para aprender, depende exclusivamente y mayoritariamente de nosotros los profesores. Esos elementos y las características de la tarea va a permitir que el sujeto pueda almacenar información. En otro sentido, cuando nos olvidamos de una situación, en primer lugar es porque la situación no ha sido, o de un hecho, de un procedimiento, de un concepto, de una forma de proceder. Cuando nos olvidamos de esa situación, es porque, primero, esa información no ha sido significativa, y por otro lado es porque necesitamos liberar información de nuestro sistema nervioso central, principalmente en las zonas donde se ubica la entrada de la información sensitiva a nivel temporal y parietal, para liberar información y poder tenerla y poder tener la inclusión de nuevos estímulos y de nueva información que nos permita aprender. Y por tanto, además también la memoria tiene la capacidad o tiene la función de recuperar información. Esa información de recuperación se da principalmente a partir de la selección, es decir, cuáles han sido esos episodios, momentos, conceptos que son relevantes para usted y para cada uno de nosotros, la interpretación, es decir, efectivamente recordar lo que sucedió o parte de lo que sucedió, y un tercer elemento para recuperar la información tiene que ver con la integración, es decir, de qué manera vamos anclando, y este concepto es sumamente interesante, cómo vamos anclando lo que sucedió, lo último que sucedió, con lo primero que vamos a ver. Esta posibilidad de anclaje también está directamente vinculada a las posibilidades o a la capacidad que tenemos los profesores para diseñar experiencias de aprendizaje, tareas de aprendizaje motrices que sean articuladas. Y por tanto, nuevamente nos dice, ojo, el proceso de enseñanza y de aprendizaje desde el punto de vista del profesor de educación física no deben ser o no debe estar vinculado a estancos, sino que debe estar netamente articulado para propiciar la integración, y esa integración nos va a permitir recuperar la información. Y además también en este sentido hablamos de este concepto que es de retención motriz. Algunos hablan de la memoria motriz. Creo que lo más interesante es hablar de este concepto de retención, principalmente desde el punto de vista de las habilidades, ya que va a depender única y exclusivamente de cómo nosotros los profesores podemos preparar ambientes que sean propicios para el aprendizaje, pero que de una u otra manera estén vinculados a las características, cualidades, nivel motriz de los estudiantes, nivel de bagaje motriz que tengan los individuos para favorecer esa retención. Y esta retención, insisto, está vinculada al nivel de integración de movimientos que están almacenados en la memoria a largo plazo. Entonces, por tanto, cuando uno tiene la posibilidad de la retención motriz, más allá de la memoria motriz, hablamos de este concepto cuando se han preparado las condiciones ambientales
que favorecen el aprendizaje y que nos han permitido articular cierta información. Algunas estrategias para la retención motriz, por tanto, las primeras estrategias que acá nos indican la literatura es que, ojo, vamos primero el efecto de lo aprendido y lo último entrenado. Es un poco lo que señalaba anteriormente, en cuanto a que se retiene mejor, tal como dice la presentación, los primeros y los últimos movimientos. Esa relación entre los primeros y los últimos movimientos nos van a permitir sin duda integrar de una u otra manera el movimiento que se puede enseñar en una sesión con respecto a lo que se va a ver en la sesión siguiente. Y en ese sentido acá es fundamental el nivel de expertise y de conocimiento de la disciplina que cada uno tenga. Por tanto, uno no podría diseñar una secuencia de aprendizaje que esté íntimamente articulada cuando el profesor no conoce cuáles son las fases sucesivas de un movimiento a enseñar. Eso, sin duda, perjudica el aprendizaje de los estudiantes. Y por tanto, ¿por qué se sugiere que se establezca esta relación entre lo primero y lo último entrenado? Principalmente porque ahí vamos a evocar a la información almacenada en la memoria a largo plazo. Y por otro lado también, y esta memoria a largo plazo, recuerden que va a almacenar y va a ir a buscar información a la memoria a corto plazo, que es lo último que se ha visto, y ahí con esa información hago el anclaje. Por eso también nosotros los profesores, incluso desde lo declarativo, de lo conceptual, vemos y visualizamos y declaramos en este contexto cuáles son los últimos contenidos que se han visto anteriormente. Pues de esta manera el estudiante logra activar la información y nos va a permitir integrarla de mejor manera en clases sucesivas. El fenómeno de la reminiscencia principalmente es recordar aquello que se encuentra en el pasado. Y por tanto, acá nos dice, ojo, no es una práctica sistemática, constante, de un mismo estímulo durante un largo periodo de tiempo, lo único que provoca es la inhibición del recuerdo. Por tanto, te dice, ojo, el fenómeno de la reminiscencia implica que vamos a apuntar a los aprendizajes que sean significativos, pero también ir a la estimulación de ciertos procesos de manera gradual, midiendo la intensidad y la calidad de la información. ¿Profesora? Sí, a mí me gustaría que efectuaran, ¿no es cierto?, la articulación con el concepto de acervo motriz que tratamos, ¿no es cierto?, en la unidad de desarrollo motriz. Esta reminiscencia, ¿no es cierto?, que indica el profesor, se adhiere, ¿no es cierto?, a esa capacidad de poder evocar esas herramientas que han sido construidas con anterioridad, pero efectivamente que necesitan de una estimulación con cierta incertidumbre para poder señalar que se adquirió cierto aprendizaje. ¿Ya? Si no, estaríamos hablando de una automatización y no de un aprendizaje significativo, que te permita, ¿no es cierto?, dar respuesta a diferentes, ¿no es cierto?, estímulos de diferentes tipos de tareas. ¿Ya? Eso, profesor. Gracias, profe. Y permítame también articularlo con otro elemento que vimos hace un par de semanas, que guarda relación con la competencia motriz. El ser competente motrizmente es responder eficaz y asertivamente y con efectividad a una situación problemática. Por tanto, cuando acá dice la repetición constante provoca una reacción inhibitoria, efectivamente ese automatismo sin conciencia de lo que se está aprendiendo y sin conciencia de las características de la problemática que se va a resolver, lo único que indica es inhibición y no va a favorecer que el estudiante sea más competente, es decir, que tenga la capacidad de recurrir a todo ese bagaje que tiene para resolver una problemática cualquiera utilizando el componente que ya posee. Sí, acá por ejemplo es cuando nosotros hacemos el ejemplo de cuando yo, por ejemplo, estoy enseñando, vamos a pasar a una habilidad, ¿no es cierto?, ya más especializada y compleja, del término del pase, ¿no es cierto?, cuando yo estoy enseñando un pase, y un pase que puede ser un pase, ¿no es cierto?, a corta distancia. Entonces, cuando el estudiante recibe un estímulo que solamente tiene una ubicación espacial de distancia, muchas veces no entiende el concepto de por qué lo está lanzando de cierta forma y por qué el balón tiene cierta proyección, ¿no es cierto?, o cierta trayectoria. Y cuando estamos haciendo una realidad de juego, él va a hacer un pase en la misma estructura de la estimulación anterior, y ese pase evidentemente que no es efectivo, porque no hay un aprendizaje del por qué estoy haciendo este tipo de pase, por qué este tipo de trayectoria del balón. Es más bien una automatización a partir de información que está poco contextualizada a los requerimientos posteriores.
Y eso, lo que señala la profesora bajo ese ejemplo, es que más allá, o la principal consecuencia, es que afecta el rendimiento. En ese ejemplo, el rendimiento está vinculado a que el pase, el móvil, llegue al compañero en un momento determinado. Si el estudiante no sabe resolver porque es automático el gesto, efectivamente afecta el rendimiento, que es el objetivo final de la tarea. Otras estrategias que podríamos visualizar para favorecer la retención motriz, y acá por favor lo que les voy a pedir es que rememoren un poco y se contextualicen en sus principales manifestaciones deportivas que ustedes practican habitualmente, para ver en qué medida se cumplen este tipo de estrategias y de qué manera las podemos hacer conscientes para en un futuro poder aplicarlas. Otra estrategia está vinculada al grado de aprendizaje original. Por tanto, lo que te dice acá es que para favorecer la retención, principalmente es que los profesores debemos apuntar a espacios de calidad y cantidad de práctica para que el estudiante la pueda controlar y dominar. Cuando hablamos de una cantidad y calidad, no nos referimos efectivamente a que esté repitiendo un gesto durante 10, 3, 4, 5 horas. Eso no apunta ni a la calidad ni a la cantidad del movimiento. Por tanto, lo que nos permite ahí es, fundamentalmente, es que el sujeto sea capaz, insisto, de repetir lo que tiene que repetir, no todo, la capacidad del profesor para identificar los errores que tiene el sujeto para poder retroalimentar inicialmente, y por otro lado, otorgar experiencias de aprendizaje que efectivamente cumplen el propósito o el objetivo motriz de la habilidad que se quiere enseñar. Y eso implica preparar escenarios de incertidumbre con los compañeros, con el medio, o acercarnos también al contexto real en el cual el estudiante va a aplicar la habilidad. Y eso implica manejo de la disciplina. Otro elemento también que nos indica acá es que vamos a tener mayor o menor retención independiente o según el tipo de habilidad. Vamos a clasificar también las habilidades según la forma de realizarla. La profesora también lo señalaba la semana pasada. Tenemos clasificaciones de habilidad. Por tanto, lo que nos indica acá es que habilidades de tipo continua, como correr, nadar, es decir, que se mantiene un ciclo, un movimiento constante durante un largo periodo de tiempo, son más fáciles de retener. ¿Ya? Por tanto, cuando uno dice andar en bicicleta, que es una secuencia rítmica constante, sin mayores cambios, favorece el aprendizaje. Profesora. O movimientos cíclicos van a encontrar en la literatura, movimientos cíclicos y movimientos acíclicos. Claro. Por otro lado, también lo que nos dice es que las actividades que son seriadas, es decir, que son parte de una secuencia determinada de movimientos, como los bailes, otorgan una retención moderada. Y eso es sumamente interesante porque además bailar está asociado a otro componente que es percibir el ritmo y que tiene que ver también con el nivel de interpretación que cada uno de nosotros tengamos. Y el ritmo es la combinación de tiempo y espacio. Por tanto, evidentemente, le sumamos este nivel de dificultad, es mucho más complejo que las habilidades continuas o cíclicas, como señala la profesora hace un momento. Y las habilidades de tipo discretas, es decir, que tienen un mayor componente en una secuencia de habilidades y componentes que son mucho más complejos, como la natación, lanzamiento de la jabalina, y acá hacemos la analogía con movimientos altamente técnicos y altamente complejos, principalmente los deportes individuales como atletismo y gimnasia, son muy difíciles de retener. Y evidentemente son más difíciles de retener porque tienen más componentes y además también están asociados a que esos componentes deben ser ajustados a distintos elementos perceptivos como tiempo y espacio, señalados anteriormente. Y por tanto, la capacidad de retención incluso también está asociada a cómo nosotros somos capaces de propiciar y de entregar ciertos elementos desde que nos permitan que el estudiante pueda aprender mejor un movimiento. Y acá el concepto de tarea motriz y de subtarea motriz, cuando hablamos de subtarea motriz, son este componente de pequeñas indicaciones, experiencias de aprendizaje que tiene que ir sumando el estudiante para aprender un movimiento, son fundamentales. Por tanto, por eso se justifica que habilidades de alta complejidad técnica se enseñen preferentemente de manera analítica, es decir, separando movimientos para favorecer su aprendizaje. ¿Por qué? Porque nos permite retener mejor la información, integrar mejor la información y luego recuperar de mejor manera la información y nos va a permitir anclarla de mejor manera. ¿Profesora? Y finalmente, cuando hablamos de distribución de los momentos de la práctica, de los periodos de la práctica, evidentemente tiene que ver con que
vamos a tener que ser capaces de alternar momentos en que la práctica sea muy monótona o continua, con las posibilidades de otras instancias de práctica en las que podamos cambiar, y acá hemos señalado el concepto de incertidumbre, es decir, con la capacidad que el estudiante, la persona, pueda adaptarse a esos momentos. Por tanto, lo que nos indica es que, evidentemente, una práctica continuada, masiva y vinculada a la monotonía, lo que hace es no favorece la retención del aprendizaje, desciende el rendimiento del aprendizaje, y por otro lado también favorece la deserción de la práctica deportiva, ¿ya? Por tanto, la práctica es una práctica exigente que lleva rápidamente a la fatiga, tal como indica acá, no favorece tampoco el aprendizaje. Por tanto, las formas de graduar el tipo de experiencia, incluso las variables, tanto las pausas, la intensidad de una habilidad determinada, va a depender también de qué manera nosotros queremos que el estudiante aprenda y qué es lo que queremos que el estudiante aprenda. Incluso habilidades que son altamente complejas, cuando se entrega mucha información en un momento inicial, también va a inhibir el aprendizaje. Por tanto, mientras más tiempo de práctica, lo que quiero señalar con esto es que mientras más tiempo de práctica y mayor cantidad de estímulos, no va a asegurar un aprendizaje de una habilidad. Y el grado de significación de la habilidad, lo que nos dice efectivamente es que vamos a tener que hacer significativas ciertas tareas para favorecer el aprendizaje. Un ejemplo es cuando nosotros, para la enseñanza de la bandeja, por ejemplo, se utilizan preferentemente aros o marcas en el suelo para marcar los pasos, para llevar el lanzamiento arriba. Eso indica o está vinculado a que vamos a favorecer tareas que sean significativas, y esas tareas significativas nos van a permitir establecer y retener información tal como señalábamos anteriormente. Ahora, si retenemos esa información con marcas significativas y que luego nos permita llevar adelante una tarea para articularla con mayor complejidad, mucho mejor también. Y además también nos indica que verbalización de la secuencia, es decir, tanto del profesor como del estudiante, que haga consciente ese movimiento verbalizado desde el procedimiento, también va a favorecer la retención motriz. En este caso, algunos de los ejemplos desde el punto de vista de marcas en el suelo o señalar algunos elementos que nos permitan estimular el movimiento y el aprendizaje, está vinculado, no sé, en una habilidad en particular. Eh, Ahí la profesora a lo mejor me va a corregir y me va a tirar la oreja después, pero yo tengo un movimiento o una tarea motriz muy significativa, que es para favorecer el ataque en la valla, ¿cierto? Más que la pasada o la altura del obstáculo del travesaño, sino que para favorecer la extensión de la pierna de ataque, se podría señalar sobre un banquito unos conos para que el estudiante, al momento de extender la pierna de ataque, pueda golpear con el talón el cono, botarlo y pasar el obstáculo. Esos elementos podrían favorecer incluso esas instancias de hacer significativos determinados momentos y movimientos de una habilidad en particular. No sé si el ejemplo, profesor, usted como especialista es pertinente, pero podrían ser algunos elementos que nos permitan abordar partes específicas de una secuencia en particular. Sí, o sea, sí, efectivamente ese trabajo se efectúa, ¿no es cierto?, para la elevación de la pierna a ataque, por su complejidad, ¿no es cierto?, en su flexión de rodilla y extensión con flexión dorsal del pie, para poder, ¿no es cierto?, poder atacar la valla. Hay muchos, o sea, cada una de las herramientas que los profesores podemos utilizar para la mejor comprensión de algún movimiento van a tener ese grado de significación, pero ese grado de significación se lo va a entregar el ejecutante. Evidentemente que va a depender, ¿no es cierto?, de las experiencias previas y el sentido que entrega esa información. Hay muchos ejercicios, o sea, cualquier ejercicio que el profesor presente puede ser, ¿no es cierto?, herramienta de este grado de significación. Y por tanto, lo que queremos señalar con esto es que el nivel de dominio que usted tenga de la disciplina, la capacidad que tenga para diseñar tareas motrices, es fundamental para la retención de la memoria, pero también está estimulando la parte cognitiva de la memoria con todas las características que vimos anteriormente. Y ahí quisiera hacer el link con lo que señalamos, lo que la profesora señaló en la primera clase, que dentro de los componentes externos del desarrollo motriz, la única o el único momento, o siendo parte nosotros de uno de estos elementos, como profesores, somos parte del ambiente, y por tanto es ahí donde podemos intervenir para favorecer el desarrollo de un sujeto.
Y es ahí de que la importancia, ¿no es cierto?, de la creatividad y el manejo de la disciplina que debe tener el profesor de educación física para poder presentar una actividad de aprendizaje que tenga todos estos elementos para que el estudiante realmente pueda tener un aprendizaje y no sea una automatización de un movimiento. Y ya avanzando un poco luego de estas retenciones de la memoria, vamos a seguir haciendo énfasis en esto porque nosotros creo, estamos convencidos, y acá voy a hacer parte de mi discurso a la profesora, pero estamos convencidos de que efectivamente generamos un rol fundamental en la enseñanza de las habilidades, en la enseñanza y en el desarrollo motriz del sujeto. Pero para eso debemos ser evidentemente especialistas o dominar al menos las bases esenciales tanto del desarrollo como del aprendizaje. ¿Profe? Elementos esenciales, básicos, fundamentales, estructurales del movimiento. O sea, muchas veces nos vamos a encontrar con estudiantes cuando tenemos una intervención educativa de primero medio, segundo medio, que evidentemente tienen habilidades fundamentales en un estado intermedio. Muchos de nosotros hemos llegado a unos estados intermedios, por lo tanto, la base motriz, ¿no es cierto?, es determinante para luego ir aumentando en la complejidad de los movimientos. Es por eso la importancia del manejo de la edad cronológica y la edad biológica, la edad madurativa del niño para poder intervenir adecuadamente según las necesidades y características individuales, aunque vuelvo a recalcar la palabra. A continuación, lo que vamos a ver un poco son 4 funciones esenciales de la memoria y que está vinculada directamente, insisto, con el aprendizaje motriz. Las primeras funciones tienen que ver con la capacidad que tiene el ser humano de almacenar. Ya habíamos visto anteriormente que el individuo lo que hace principalmente es recurrir a la memoria a corto plazo, a la memoria sensorial también, para buscar información. Y por tanto, ese almacenamiento está directamente vinculado a la retención motriz. Y esa retención motriz nos va a permitir también evocar esas experiencias que han sido satisfactorias. Y ahí un poco lo que señalaba la profesora, el nivel de significancia lo entrega uno. Pero ese nivel de significancia, perdón, por favor. No, y acá hay que vincularlo con el desarrollo del ser humano, porque efectivamente estos movimientos voluntarios que tienen una participación del sistema nervioso central y que llega al hipotálamo para poder evocar o construir un movimiento tiene relación con el almacenamiento. Si nosotros no tenemos ese almacenamiento, estamos hablando de un movimiento involuntario, y esos movimientos involuntarios, como ya los vimos, son los movimientos reflejos, que son de supervivencia del ser humano y que están, ¿no es cierto?, alojados en los primeros meses de edad. Y por tanto, esos elementos van a depender directamente de qué capacidad tengamos nosotros de recurrir a esta experiencia. Y acá hay un elemento esencial y que lo volvemos a conectar con el bagaje motriz. Por tanto, mientras mayor experiencia motriz, mayor bagaje motriz, mayor capacidad de resolver, de adaptarse al contexto, vamos a favorecer también la capacidad de almacenamiento que tenga el sujeto. Otra de las funciones está vinculada con el registro de información. Ya veíamos anteriormente que el registro nos va a permitir recurrir a la información sensorial, es decir, a los sistemas sensoriales, a las vías sensoriales, a las vías sensitivas para captar información, ya sea auditiva, táctil, visual, vinculada al olfato, etc. Y luego también nos va a permitir transformar esa información, retenerla y codificarla. Cuando hablamos de codificarla, preferentemente se refiere a que esa información se interpreta y por tanto tiene una cierta secuencia, códigos o un mensaje que es propia de esa información de estímulo y que la lleva al sistema nervioso central, a las vías eferentes para poder actuar o para poder resolver un movimiento en particular. Otra de las funciones está vinculada a la recuperación y ya vimos anteriormente que lo que hace la memoria a largo plazo es recuperar la información de la memoria a corto plazo para entregar una respuesta. Y por tanto, esa recuperación está vinculada también a lo que sucede en el área 6 del sistema, en el sistema nervioso central, a nivel del lóbulo frontal, prefrontal, principal lóbulo frontal, perdón, vinculada a la planificación del movimiento, ya hablando de los programas motrices. Y luego también esa recuperación de información nos permite la manifestación del movimiento. O sea, por tanto, la manifestación de un movimiento, que es decir, la práctica misma, la ejecución, el comportamiento de un sujeto, desde la conducta motriz, nos va a permitir también, o se logra a partir de la acción recuperada, la información recuperada en los tipos de memoria.
Otro elemento esencial que ya habíamos visto anteriormente está vinculado a la atención. La atención es esa capacidad de focalizar en la particularidad de un estímulo en concreto. Es decir, nos vamos a centrar no en todo el estímulo cuando colocamos atención, cuando focalizamos, sino que en algunos aspectos que son mayormente relevantes o si no en toda la información que nos entrega el estímulo. Por tanto, la atención está vinculada a eso. Y lo que nos dice, y tal como señalábamos anteriormente, es que a mayor práctica, menor es la atención. Y eso tiene que ver con la automatización de un aprendizaje. Pero no quiere decir principalmente que no haya conciencia en el aprendizaje. ¿Ya? Y por tanto, insisto, la repetición y la automatización no es sinónimo de movimientos involuntarios, sino que hay voluntariedad, no obstante, se ocupa menor tiempo, cuando hay mayor aprendizaje, se ocupa mayor tiempo, o menor tiempo, perdón, para captar la estimulación, porque ya hay un almacenaje, por tanto, de información, por tanto, la atención está directamente vinculada con la memoria. Y cuando hablamos de este elemento constituyente de la atención, nos vamos a referir principalmente a tres ideas. Una idea de atención selectiva, es decir, colocar atención en algunos elementos, no a todos, porque a partir de eso tenemos la capacidad de seleccionar un estímulo y no todos los estímulos que vienen del medio o un componente o una parte del estímulo. Una segunda idea está relacionada a la atención dividida. Cuando nosotros manejamos, por ejemplo, hay una atención dividida porque tenemos la capacidad de realizar actividades concurrentes. Andar en bicicleta puede ser, implica una atención dividida, conducir un balón y luego patear ese balón en un contexto del fútbol. Y por otro lado también la disposición de alerta, es decir, cómo vamos a focalizar aquellos estímulos para iniciar un movimiento. Cuando se está en una posición, en una salida baja en atletismo, en los tacos, eso implica también focalizar la atención en un estímulo en particular que es la salida. Iniciar la salida, iniciar un gesto. Por tanto, la atención selectiva, insisto, está vinculada a seleccionar, identificar, reconocer determinados estímulos. Y por tanto, otra información, tal como dice la presentación, se va a ignorar. ¿De qué depende la atención? Depende la atención de la cantidad y de la calidad de información que como profesores podamos entregar para que el estudiante pueda focalizar en un estímulo en particular. La atención dividida, insisto, está vinculada a realizar actividades concurrentes de manera controlada, es decir, que no dependen de la involuntariedad, sino que hay una selección para cada actividad que se va a realizar de manera simultánea, una selección que es consciente. Manejar es una actividad consciente, mientras usted aprieta el embriague, puede luego también pasar cambio. Eso es atención dividida. Por tanto, mientras menos práctica exista, mientras menos experiencia exista, menos atención dividida vamos a tener. Ya habíamos hablado un poco de la disposición de alerta. Y por tanto, cuando hablamos de atención, automatización y control, lo que nos referimos inicialmente es que cuando hay menor atención en una situación es porque ya el aprendizaje de la habilidad o la habilidad en suma está mayormente controlada. ¿Ya? Yo estoy seguro que si le paso un balón de básquetbol ahora a Ivana, inmediatamente va a tener la capacidad de ella de driblear y va a poder hacer un dribbling de proyección seguramente y hacer un lanzamiento, porque esos elementos ya los tiene totalmente automatizados, pero no quiere decir que sean involuntarios. La automatización va a depender, insisto, del nivel de atención que le pongamos acá al estímulo entregado. Por tanto, a mayor automatización de una habilidad, son menores los requerimientos de atención y ya veíamos en la primera clase de aprendizaje que se diferencia el experto del novato porque el experto requiere menor nivel de atención y entrega y sabe priorizar de mejor manera el estímulo o la información de un estímulo en particular para resolver una situación. ¿Ivana quiere decir algo? ¿No? Y ahí un poco más o menos las diferencias entre procesos controlados y procesos automáticos. Un proceso controlado, es decir, hay una mayor ejecución, sí va a depender, hay una mayor ejecución, pero no automatizada, de igual manera implica que el sujeto pueda realizar la actividad, aprenda la habilidad, pero como no hay automatismo todavía, el sujeto va a requerir mayor atención para distintos estímulos.
por ejemplo, cuando uno está haciendo un dribbling de proyección, controlando un balón, pero además tiene que pasar entre conos, generalmente uno ya se centra más bien en evitar tocar el cono y no tocar y no tomar el balón y no perder el balón, el control del balón. Eso significa que hay un proceso que es de control, pero no está automatizado. En cambio, si el sujeto ya hace un dribbling de proyección y luego hace un dribbling de protección para pasar entre conos, evidentemente hay un mayor automatismo en la habilidad, ¿ya? Los procesos controlados no son situaciones aprendidas, eso significa que no ha sido producto de una práctica sistemática, sino que más bien el sujeto ha podido también resolver ante situaciones de incertidumbre. Un proceso controlado es mayormente flexible, ¿ya? En cambio, un proceso automatizado es más complejo. La dificultad de un proceso automatizado es que es mucho más complejo de reaprender, porque ya hay una rutina totalmente establecida. Se requieren refuerzos del esfuerzo consciente, y eso implica que hay mayor atención en los estímulos tanto externos como internos para resolver una tarea. Por otro lado, también pierden eficacia en condiciones adversas. ¿Qué significa eso? Que cuando estamos en situaciones de incertidumbre, es decir, si Ivana no tuviese la experiencia que tiene en básquetbol y viene también, la tarea es, Ivana eluda al rival y además encesta, seguramente cuando tiene procesos controlados, en estos niveles de incertidumbre que entregan los compañeros y el rival, va a ser más complejo que la tarea sea efectiva, es decir, que logre encestar y eludir al rival, ¿ya? Y por otro lado, los procesos automáticos lo que implica es que se resuelve mayormente en situaciones que son adversas para el sujeto. Y cuando hablamos de procesos que son controlados, nos dice, ojo, hay situaciones donde una doble tarea, como hacer un dribbling de proyección y luego también establecer un lanzamiento, evidentemente hay mayor proceso de control, necesitamos mayor atención para resolver esa tarea. Algunos elementos que nos van a permitir favorecer o cómo visualizamos también, perdón, el proceso de enseñanza de la atención, es que vamos a favorecer y vamos a estimular este componente del aprendizaje motriz, principalmente a partir de la realización de tareas que sean duales, formación de tareas que sean parciales, y además también vamos a favorecer la adaptación del sujeto. Esos tres elementos nos van a permitir que el estudiante sea o el individuo sea capaz de discriminar de mejor manera los estímulos de la atención y que pueda pasar de un principiante al nivel experto en el aprendizaje y por tanto sea mucho más competente motrizmente. Cuando hablamos de tareas duales, nos referimos principalmente a tareas que tienen un doble objetivo motriz. Por ejemplo, ya lo señalábamos anteriormente, acá dice defender un balón, driblear y observar posibilidades de pase. En el ejemplo de Ivana, que la colocábamos ahí como ejemplo, una tarea dual sería, bueno, Ivana, recibe el balón, elude a tu adversario y además encesta. Esos elementos con más de un objetivo motriz son mayoritariamente interesantes para favorecer la atención y los procesos de selección de estímulos y luego de retención de cierta información. Formación de las tareas parciales o estas subtareas, lo que nos indica es que evidentemente tenemos un subgrupo de tareas, es decir, distintas indicaciones para el logro de una tarea mucho más compleja, y lo que principalmente acá se sugiere es que ese tipo de tareas nos permita regular sí, la cantidad y la calidad de los estímulos. Un ejemplo de una formación de tarea parcial podría ser la siguiente. Si la tarea inicial es desplazarse y en una marca establecida, iniciar el rechazo y caer en una zona determinada, de cualquier manera, unas tareas parciales podrían ser entre medio, es que regule la velocidad antes de la marca, se regule y pise la marca y luego siga corriendo, pero que no haga el rechazo, etc. Y por tanto, el nivel de cómo vamos articulando las tareas, estas tareas parciales para el logro de la tarea completa, que es desplazarse, rechazar y caer, vamos a tener que regular en la cantidad de estímulos, la cantidad de subtareas que vamos entregando o estas tareas parciales para el logro de la tarea final, y la cantidad de tiempo de práctica. Por tanto, la formación de estas tareas parciales va en directa relación de cómo nosotros seamos capaces de poder regular la cantidad para evitar la inhibición del aprendizaje.
Y por otro lado también nos dice, bueno, la instrucción de la adaptación insiste principalmente en reducir las demandas de la atención en un aspecto de la habilidad. ¿Qué significa eso? Principalmente es que nos vamos a permitir entregar estímulos precisos o información precisa para que el estudiante o el individuo puedan realizar una tarea o pueda llevar a cabo una habilidad en particular. Es decir, regular la cantidad de estímulos, regular la cantidad de información para que el estudiante ponga atención en el aspecto que nosotros queremos que aprenda de la habilidad. Un ejemplo podría ser, bueno, si nuestra tarea es que el estudiante pueda recibir o ejecute un pase de pique en básquetbol, inicialmente podríamos señalarle, bueno, el pase de pique inicialmente solo va a consistir en que de un bote y llegue al compañero, pero si le decimos, bueno, tiene que dar un bote, pero además fíjate en la posición de las manos, fíjate en la extensión del codo, pero además también céntrate en dar un paso adelante en función de cómo va a salir el implemento, no nos estamos centrando en lo que nosotros queremos, que es que principalmente cumpla el objetivo de ser una posibilidad de pase entre dos compañeros, pero en un espacio relativamente más reducido, para eludir un compañero, sino que nos estamos centrando en otra información adicional al aprendizaje de la habilidad, ¿ya? Y ahí viene en directa relación en que cómo nosotros vamos entregando información, ¿ya? O el tipo de información adicional para el cumplimiento de una tarea. Y esta instrucción de adaptación va a implicar que luego podamos ir entregando información adicional que le permita al estudiante ir fijando la atención o retener ese estímulo de manera también adicional, lo que se conoce como atención adicional a estímulos, pero esto también debería ser gradual. Otro componente otro componente del aprendizaje motriz, un elemento constituyente de este, está vinculado a la retroalimentación. Y por tanto la retroalimentación sensorial principalmente, la retroalimentación interoceptiva o heteroceptiva, pero ya desde el punto de vista de retroalimentación, significa que es entregar información o que el estudiante cuente con información ya, tanto interna, interoceptiva o heteroceptiva para graduar y para regular el movimiento que está realizando. Una indicación de un profesor, la corrección de un profesor, de un compañero para la ejecución de una habilidad es retroalimentación de tipo heteroceptiva. Ahora, de manera interoceptiva, si el sujeto ve, por ejemplo, en una habilidad que implica mayor rango de movimiento, pero establece que para, por ejemplo, para sacar un balón o para hacer un lanzamiento suspensión en balonmano por sobre el hombro, el rango articular del hombro no es el suficiente y por tanto ese rango articular no es el suficiente y no llega al objetivo o con la suficiente fuerza, evidentemente esa información interoceptiva que está asociada a esta información entregada por los usos musculares y los famosos OETG que van regulando la posición del cuerpo en el espacio o de los segmentos en el espacio. Esa información, de una u otra manera, tanto interoceptiva como exteroceptiva, va regulando la ejecución del estudiante y va favoreciendo también el aprendizaje. Como elemento esencial también acá está que profesores y profesoras tengan la información suficiente y el conocimiento suficiente de la disciplina para saber dónde retroalimentar, cómo retroalimentar y en qué momento retroalimentar para que el estudiante pueda ajustar el aprendizaje de aquella habilidad. Y por tanto, voy a volver atrás, la información de la retroalimentación está asociada al conocimiento de la información inicial y además también del conocimiento, perdón, de la ejecución y el conocimiento de los resultados. El conocimiento de los resultados está vinculado principalmente a que el estudiante ejecuta la tarea completa para el aprendizaje de una habilidad y el profesor entrega antecedentes de cómo ejecutó el sujeto y cuánto le faltó para para cumplir el objetivo motriz o el modelo de ejecución esperado. Una información o el conocimiento de la ejecución es el que se va entregando durante la realización de la habilidad. Ya señalábamos hace un rato la pasada de vallas, por ejemplo, de pasar justo en el punto, pasar el travesaño de la valla, va a implicar información del estudiante y del profesor con respecto a esa misma ejecución. ¿Ya? Información que puede estar vinculada a cómo atacó, si tiene que estar un poco más arriba del travesaño o no,
qué pasó con la pierna de recobro, con la pierna de ataque, etcétera. Son informaciones que se van realizando o que va teniendo, o con la que va contando preferentemente, mejor dicho, el estudiante durante la ejecución de la tarea. La motivación, evidentemente la motivación está vinculada a aquella sensación o aquella búsqueda de metas, tanto a corto, mediano plazo que tiene el sujeto, y está vinculada también con el motivo, con el interés que tiene el sujeto para realizar una habilidad. ¿Ya? Y por tanto esta motivación, tanto intrínseca como extrínseca, son fundamentales para el aprendizaje. Si usted tiene una competencia en el corto plazo, evidentemente, y va con alta expectativa en esa competencia, la motivación es un elemento esencial para movilizar la conducta del sujeto. Mientras más motivación hay mayor disposición y mayor voluntad para la práctica deportiva o la práctica y la enseñanza y el aprendizaje de una habilidad. Y por tanto, la motivación está vinculado al valor que nosotros le entregamos al aprendizaje de una habilidad. Y ese valor está vinculado al nivel de significancia que nosotros le entregamos a esa habilidad. Y si está vinculado al nivel de significancia del aprendizaje de una habilidad, es porque está vinculado o es porque hemos favorecido y ha estado mayor tiempo retenido en la memoria a largo plazo, corto plazo, y memoria sensorial específicamente, o memoria a largo plazo, específicamente, que nos ha permitido retener esa habilidad para favorecer el aprendizaje. ¿Qué es lo que nos dice acá? Fundamentalmente que la motivación está orientada a metas y por tanto la planificación a mediano plazo, establecer metas a mediano plazo, a corto plazo y a largo plazo es fundamental para que el estudiante pueda favorecer su aprendizaje. Si nosotros establecemos metas a largo plazo y de mucha dificultad, lo único que vamos a conseguir es que el estudiante pierda la motivación intrínseca y por tanto no sea movilizado o no se movilice para favorecer el aprendizaje. Esa orientación a metas principalmente dirige y controla la atención, la intención y la acción, principalmente en los momentos de práctica, y por tanto también establece planes alternativos para sobreponerse a los problemas que son producto de la práctica. Algunas estrategias para favorecer la motivación propuestas por Alemán y Granda, que yo sugiero también esos autores como lectura complementaria para entender un poco más el proceso del aprendizaje, es que lo ideal sería posicionarse desde el resultado de los aprendizajes más que el resultado, es decir, cómo vemos el proceso. Insisto, metas a corto y mediano plazo son fundamentales, más que centrarse en el producto, en el logro final. Porque evidentemente, si yo quiero hacer un lanzamiento en bandeja, pero no sé el movimiento de los pasos, y no sé dónde ir y cómo atacar el aro para llevar el balón arriba, e inmediatamente quiero realizarlo, me estoy centrando en el producto, y evidentemente la ansiedad de poder practicar constantemente el resultado final va a provocar que, si no hay experiencia, no hay aprendizaje, va a provocar que el estudiante se va a desmotivar, se va a frustrar porque no logró inmediatamente el resultado final. Y por otro lado, las dificultades del objetivo o del producto final deben estar asociados al nivel de capacidad de los estudiantes, al nivel de habilidad de los estudiantes, de los deportistas, etc. Yo no pretendería que el estudiante pudiese, o un deportista pudiese participar de una prueba de 400 metros y a los 15, 16 años le pongamos como meta correr en 52 segundos, si el estudiante no tiene la capacidad suficiente para tolerar todavía una distancia en competencia como lo son los 200 metros. ¿Ya? Por tanto, nuevamente ahí orientarse en función de el conocimiento que tengamos de los estudiantes. Incluir a los estudiantes de manera activa en el establecimiento de metas, eso va a permitir que sea consciente de la capacidad que posee, favorecer el desarrollo de la autoestima, también es un elemento que va a favorecer también la motivación, mantener las altas expectativas de los estudiantes en el logro de las metas, además también informar de manera clara, oportuna, cómo está alcanzando los objetivos, y cuando hablamos de rendimiento principalmente, en atletismo se da mucho los controles previos a competencias que nos van a permitir a qué distancia o medir a qué distancia estamos también del objetivo, de la meta final o de la marca que queremos alcanzar. Y por otro lado también evitar la comparación social, o sea, si yo le digo, bueno, si yo me comparo con Ivana
y que yo tengo muy poca experiencia en básquetbol, y llega la profesora Jacqueline y me dice, pero Juan, no lograste hacer la bandeja y evidentemente estás fallando en ciertos pasos, estoy estableciendo una comparación con el grupo, en comparación también a personas que tienen mayor nivel de práctica, mayor nivel de experiencia. ¿Ya? Y eso evidentemente favorece la desmotivación. ¿Ya? Implicar al estudiante en el proceso de aprendizaje implica también un proceso de autoevaluación. Y por tanto, la motivación está vinculada al contexto, sobre todo cuando hablamos de la motivación extrínseca del sujeto, es decir, la estimulación que viene externamente, y una motivación que es personal, la orientación a metas individuales, que va a implicar que el estudiante esté más activo en el aprendizaje, va a favorecer también la motivación intrínseca del sujeto. Y finalmente, otro elemento que está asociado a nosotros como de nuestro rol de profesor está vinculado a la comunicación. Y ahí encontramos dos elementos que son esenciales. El emisor, en este caso los estudiantes, nuestros estudiantes, los individuos, perdón, no solo los profesores, perdón, desde la emisión, el mensaje, que es la información que nosotros queremos entregar, y el receptor, que son los individuos. Insisto, corrijo, emisores desde el punto de vista de los profesores, receptor desde el punto de vista de los estudiantes. Cuando hablamos del emisor, fundamentalmente, lo ideal es estimular estas máximas cooperativas de comunicación, es decir, favorecer toda la información posible para aumentar la interacción y el tipo y calidad de información que entregamos al sujeto. Esa información es la analogía de este mensaje, que implica un contexto, es decir, que esté contextualizada a la habilidad que queremos enseñar, el código, es decir, los estímulos apropiados para que el estudiante pueda aprender, y el canal del aprendizaje. Por tanto, cuando hablamos del canal del aprendizaje o del canal sensitivo, incluso podríamos nos referimos principalmente a qué canales vamos a utilizar, si es la vista o la información visual, la información sensitiva, la información táctil, para favorecer que el estudiante pueda aprender. Los ejemplos o la ejemplificación o el modelo de una habilidad en particular está vinculado al tipo de canal que vamos a utilizar. Las ayudas en gimnasia, las ayudas en deportes o en la enseñanza de habilidades que son altamente complejas y algunas no tanto, están vinculadas también al tipo de información que entregamos, al canal de información que entregamos a partir de la vía sensitiva que vamos a entregar en el mensaje. Eso sin duda va a favorecer la comprensión de lo que queremos que el estudiante aprenda. Cuando hablamos de las máximas cooperativas de comunicación, nos referimos principalmente a la cantidad de información, a la calidad de la información, a la capacidad que vamos a tener de relacionar información anterior con la nueva, es decir, anclar información, y el modo, es decir, las formas que vamos a tener de entregar la información. ¿Ya? Y por tanto, principalmente algunas ideas esenciales es que cuando hablamos de la calidad, ofrecer información falsa o que no se puede comprobar, no favorece la información. Por tanto, nuevamente insistimos en que si el profesor es capaz de entregar información adicional, pero que sea verídica, que le permita tener una posición pedagógica desde los elementos que desea enseñar, y además también que sean factibles de realizar y que sean realizables desde el conocimiento de la disciplina, va a favorecer la información que queramos entregar y por tanto va a favorecer el aprendizaje. Eso en cuanto a la calidad. Entregar información precisa, es decir, si entregamos información escasa, yo le digo solamente al estudiante en la tarea, bueno, tu tarea es trasladar el balón y encestar, pero no le digo cómo hacerlo, qué hacer previamente para cumplir ese objetivo, estoy entregando información vaga, escasa. No quiere decir que le entregue tanta información en un principio, porque ya como visualizábamos anteriormente, la fase del aprendizaje, la fase cognitiva, va a implicar que se haga un esquema mental, un esquema cognitivo, una idea cognitiva de lo que se sugiere hacer. Y por tanto, la regulación de la cantidad de la información está vinculado a eso. ¿Qué tipo de información vamos a entregar? Estas máximas cooperativas de comunicación están íntimamente vinculadas a cómo nosotros entregamos la información inicial de la ejecución, qué es lo que queremos que haga, incluso la información desde el conocimiento de los resultados. Eso, estimados estudiantes, ha sido la presentación con respecto a los elementos constituyentes del aprendizaje. ¿Ya? Esperemos que los puedan revisar. Ya la próxima semana vamos a hacer un resumen de las 3 clases de aprendizaje para que ustedes puedan tener información
relevante para la prueba. Profesora, no sé si él quiere señalar algo. No, estimado, agradecida. Ivana, ¿algo que señalar? Eh, Como conclusión, que al final nosotros vamos a ser los responsables de que nuestros futuros alumnos tengan un mayor conocimiento, un mayor aprendizaje en las actividades que realicen. O sea, nosotros tenemos que ser capaces de diseñar ideas motrices porque cada niño es un mundo aparte. Cada niño es un mundo, entonces nosotros tenemos que adaptarnos. Muchas gracias, Iván. Y efectivamente concuerdo con usted desde el punto de vista de cómo abordamos la diversidad de los estudiantes, no hablando desde la inclusión, en función de una situación de discapacidad, sino que de la diversidad con respecto a los estilos de aprendizaje, formas de aprender, estrategias de aprendizaje. ¿Mm? Vamos a dejar la clase grabada hasta ahí, así que nos vemos durante la próxima semana.